El Verde. El Verde tiene 19 años. Es hijo de campesinos. Es alumno de primer grado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El apodo se lo ganó durante la semana de inducción. Prácticamente todas las playeras que usa son de ese color. El dormitorio de la sección G era conocido por su camaradería y buen ambiente. Sin embargo, desde el pasado 26 de septiembre, en el que el Estado asesinó y desapareció a más de 4 decenas de sus compañeros normalistas, el dormitorio de El Verde es uno de los más oscuros y vacíos de toda la Normal. La zona de la escuela donde se ubica es conocida como Las Cavernas. El Verde es el único sobreviviente. Hasta la fecha, espera el regreso de sus compañeros desaparecidos: Miguel Ángel, el Migue; José Eduardo, el Bobby; Israel, el Chuquito; Cristian, el Hugo; Julio César López, el Julión; Jonás, el Beni; y Julio César Mondragón, el Chilango. El Verde tiene un rostro melancólico, nariz afilada y labios gruesos por los años de práctica con la embocadura de la corneta en las bandas de guerra. Es difícil adivinar si eso que ha vivido en los últimos meses es lo que le ha conferido un acento de dureza en sus rasgos casi infantiles, pero su mirada se vuelve tímida y esquiva cuando habla de sus amigos desaparecidos. El Verde suele contar que su sección era la más unida. Cuando alguno de ellos tenía un poco de dinero para comprar algo de alimento, por ejemplo, ese día ninguno de los 8 se quedaba sin comer. Para Levinas, la relación entre los seres humanos ocurre a través del rostro del otro. Una construcción, una máscara. Alguien que muere es también un rostro que se convierte en máscara. La expresión se desvanece. Pero no sucede así con el rostro de los desaparecidos. Los rostros de los desaparecidos son un vacío en la realidad, un duelo suspendido que jamás llega y que se vuelve intolerable. Cuando la sección G se dividió en grupos durante el primer y único día de clases hace un año, el 26 de septiembre, la mayoría de los estudiantes postuló a Julio César Mondragón, el Chilango, como jefe de grupo. Hubo votación. Se escucharon afirmaciones e incluso aplausos en el salón de clases. Sin embargo, Julio César declinó el cargo. Se puso de pie y las cabezas rapadas de los muchachos se alzaron para mirarlo desde sus unos 70 metros de estatura. Julio César, serio e introvertido como era, pero visiblemente conmovido por el gesto de sus compañeros, empleó las palabras más sinceras que pudo encontrar. Les dijo que no era una buena idea. Ustedes saben, paisas, que a los chilangos no nos quieren por acá. Lo mejor es que alguien más se haga cargo del grupo. El Verde y el resto de sus compañeros lo miraron sin parpadear y enseguida intercambiaron miradas entre ellos. Hubo un silencio nervioso y enseguida un cuchicheo. La decisión de Julio César obedecía a su experiencia como normalista durante 2 años en la Normal Rural de Tenería, en el Estado de México, a escasos 5 kilómetros de su casa. Sabía de las responsabilidades que ser jefe de grupo le iba a acarrear, cuando lo que más le preocupaba era su hija, Melissa, recién nacida. Ella fue el motivo de su ingreso en la Normal de Ayotzinapa. Si asumía el cargo de jefe de grupo, era muy probable que Julio César tuviera menos oportunidad de pedir permisos para ir a visitar a su hija y a su esposa Marisa, de 24 años, como sí había hecho durante la semana de guardia. Así que el Chiquis, otro compañero del grupo, tomó su lugar. Muchas veces, durante los tiempos libres,
El Verde y otros compañeros veían a Julio César pasar horas concentrado en una libreta. No era de los que ponían música a alto volumen en su celular, sino que se colocaba los audífonos y se desconectaba por horas de todo el mundo, sin molestar a nadie. Era de los pocos en la Normal que no oía banda, prefería el hip hop. A Julio César le gustaba también hacer dibujos con pluma a todas horas. En una ocasión, el House, un alumno de primer grado de un dormitorio vecino a donde Julio César solía irse a tomar una siesta por las tardes cuando el suyo estaba lleno, entró sin hacer ruido y lo descubrió dormido y con la libreta de dibujos abierta sobre el pecho. A lo que Julio César dedicaba tanto tiempo en los ratos libres, tal como supo el House ese día, era a esbozar rostros. No eran retratos en forma, sino rostros bien trazados pero apenas esbozados. Ojos, labios, bocas, casi siempre de mujeres. La mayor parte de esos rostros estaban incompletos. Frases sueltas, incluso cartas, dibujos y escritos, hechos hasta en las noches de círculo de estudio. Durante las noches, el chilango solía oír música en su celular antes de dormir. Cártel de Santa sobre todo, pero también el Darius. Cuando otro estudiante llamado Chisman, acostado en una colchoneta contigua sobre el mismo piso frío y también fan del hip hop, escuchaba las primeras notas de Qué buen fiestón, una de las favoritas del chilango en esa época, él sonreía, se despejaba de la modorra y comenzaba a tararearla también. Primero por lo bajo y al final a coro y en voz alta. Con el resto de los 7 muchachos hijos de campesinos extenuados por la dura semana de prueba, sus cuerpos apretados unos contra otros en el minúsculo dormitorio de 3x3, molidos por el cansancio, pero unidos y felices, como uno solo en la noche, cantando a una sola voz. Solo entonces el chilango sonreía por unos minutos y así, con una sonrisa, era que se quedaba dormido. El House no podía evitar traer ahora a la mente el hallazgo de la pequeña libreta de dibujo y el recuerdo del rostro de uno de sus mejores amigos en la Normal, Julio César, a quien le arrancaron el rostro, con vida, la madrugada del 27 de septiembre. No obstante, aquel no es el recuerdo más hondo que hasta ahora conserva el House de toda esa barbarie perpetrada contra sus compañeros de generación. Fue él quien, unos 4 días después de los ataques de la policía y el narco contra sus compañeros en Iguala, debió acudir al CEMEFO de Chilpancingo para identificar el rostro de otro de sus amigos asesinados, Julio César Nava, el Fierro, a quien, de no ser por el House, lo seguirían dando por desaparecido, tal como un año después ocurre con sus otros 43 compañeros desde aquella oscura noche de Iguala. El número 43, los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos, no son únicamente el índice de uno de los episodios recientes de violencia de Estado más abominables. Se han convertido en una metáfora que engloba muchos otros episodios traumáticos de violencia colectiva perpetrados por el Estado mexicano. El Verde y el House quizá no lo saben, pero lo intuyen desde el momento en que se volvieron, por decisión propia, los albaceas de las pertenencias de sus compañeros de dormitorio que mantienen en orden e intactas, como la camiseta azul tipo polo con la leyenda Hugo Boss, una réplica que Cristian Alfonso casi nunca se quitaba y que le ganó el apodo del Hugo. El Verde y el House intuyen que, además de la verdad y la justicia, la memoria es fundamental
en los procesos de reconstrucción de sociedades que transitan por periodos violentos, como su generación en la Normal de Ayotzinapa, como el país entero. Generar memoria a partir de múltiples subjetividades demanda volverse agente activo en los procesos de transformación simbólica y de sentidos del pasado para proyectar un futuro colectivo donde esas catástrofes no sean olvidadas y donde no se repitan. Y el verde y el house, en el solitario y frío dormitorio de las cavernas de la Normal de Ayotzinapa, se han vuelto eso, dos agentes fundamentales de la memoria. Este texto fue compartido en el Museo de Memoria y Tolerancia durante la exposición de la primera Bienal de Carteles por Ayotzinapa convocada por Francisco Toledo.